Volvió años después con un niño, y el mafioso entendió todo al ver su rostro. Deja que esas palabras lleguen, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia de reencuentros ni de amores que el tiempo no pudo borrar. Es algo mucho más oscuro y mucho más verdadero que eso. Es la historia de una mujer que desapareció con un secreto que habría cambiado todo si lo hubiera dicho, y de un hombre que pasó años construyendo una versión de sí mismo tan sólida que creyó que nada podía agrietarla, hasta que vio un rostro pequeño, un rostro que era, de maneras que ningún análisis de ADN necesitaba confirmar, el espejo exacto del suyo propio. ¿Cuántas veces en tu vida viste algo que en segundos te reveló una verdad que tardaste años en no querer ver? ¿Cuántas veces el universo puso frente a ti la evidencia de algo que habías elegido ignorar, y no tuviste más opción que enfrentarlo? Si alguna vez supiste lo que es que la realidad llegue sin aviso y sin consideración por el momento en que decides presentarse, entonces esta historia fue hecha para ti. Ji-ho tenía 29 años cuando desapareció de Seúl sin dejar dirección, sin dejar mensaje, sin dejar nada que pudiera ser rastreado por alguien con los recursos para rastrear cualquier cosa. Y Ryu Sung-jin tenía los recursos, los tenía en abundancia. Era el tipo de hombre al que las personas no le ocultaban cosas, no porque no quisieran, sino porque sabían que ocultarle algo era un esfuerzo que el tiempo siempre terminaría haciendo inútil. Y aún así, Ji-ho desapareció. Completamente, con una eficiencia que Sun-jin, en sus momentos más honestos durante los años que siguieron, reconocía como algo que solo podía haber venido de una determinación que él mismo le había enseñado sin saber que lo hacía. 7 años después, Ji-ho caminó por la puerta de un restaurante en el distrito de Yongsan con un niño de la mano, un niño de 6 años con los ojos exactos de Ryu Sung-jin, con la línea de la mandíbula exacta de Ryu Sung-jin, con esa manera específica de mirar el mundo con calma total que Sung-jin había visto en su propio reflejo cada mañana durante 44 años. Y Sung-jin, que estaba en ese restaurante por razones que no tenían nada que ver con Ji-ho, levantó la vista en el momento exacto en que ella entró. Y el mundo se detuvo. Quédate hasta el final, porque lo que pasó en las siguientes horas cambió todo lo que ambos creían que era permanente. Para entender por qué Ji-ho desapareció y por qué tardó 7 años en volver, necesitas entender lo que fue la relación entre ella y Sung-jin, no la versión que circulaba entre los asociados de él, que era la versión de todas las relaciones que Sung-jin había tenido, una mujer inteligente y atractiva que había estado en su vida durante un periodo específico y que había salido de ella cuando ese periodo terminó, sino la versión real, que era considerablemente más complicada y considerablemente más honesta que cualquier cosa que Sung-jin habría admitido en voz alta en esa época de su vida. Ji-ho había llegado al mundo de Sung-jin de la manera más mundana posible. Era la sobrina de uno de sus contadores, había estudiado diseño de interiores en Seúl y había sido contratada para rediseñar las oficinas visibles de una de las empresas legales del grupo. No había habido seducción calculada ni encuentro cinematográfico. Había habido 3 semanas de trabajo compartido en el mismo espacio, conversaciones que comenzaban como funcionales y terminaban siendo otra cosa, y la acumulación gradual de una atención mutua que ninguno de los dos había buscado específicamente, pero que tampoco había rechazado. Sung-jin tenía 37 años cuando la conoció. Llevaba 2 décadas construyendo una posición en Seúl que era exactamente lo que quería que fuera: poderosa, discreta, sostenida sobre relaciones de confianza construidas con paciencia y mantenidas con consistencia. Había tenido relaciones que él manejaba con la misma eficiencia con que manejaba todo lo demás, claras en sus términos, honestas en sus límites, terminadas cuando terminaban sin el tipo de residuo emocional que complica las cosas. Lo que no había tenido, en 2 décadas de construir exactamente lo que quería construir, era a alguien que lo viera de la manera en que Ji-ho lo veía, no con miedo, no con la admiración calculada de quien está cerca del poder y sabe que estar cerca del poder tiene sus beneficios, con esa atención directa y sin filtros de quien simplemente ve lo que hay y decide, por razones que no necesitan justificación, que lo que hay le interesa. Eso duró 2 años.
2 años que Sung Jin describía, en los raros momentos en que los describía, como el período en que más claramente había entendido la diferencia entre vivir dentro de su propia vida y administrarla desde afuera. ¿Conoces esa diferencia? Ese momento en que alguien hace que lo que construiste se sienta habitado en lugar de gestionado. Lo que terminó la relación no fue una traición en el sentido dramático. No hubo otra persona, no hubo una mentira descubierta. Hubo algo más difícil de nombrar, y por esa misma razón, más difícil de procesar. Una conversación en la que Ji-ho le dijo a Sung Jin lo que quería, con esa claridad directa que era su manera de operar en el mundo, y Sung Jin le respondió con la honestidad igualmente directa que era la suya. Ji-ho quería lo que la mayoría de las personas de 27 años quieren cuando llevan 2 años con alguien que les importa de verdad: certeza. No un anillo necesariamente, no una fecha en el calendario, sino la certeza de que lo que había entre ellos era algo que ambos eligieran proteger de manera activa, que no era conveniente sino elegido, que el futuro existía en la conversación con el presente. Sung Jin le dijo la verdad. Le dijo que no podía ofrecerle esa certeza, no porque no le importara, sino porque el tipo de vida que había construido y que no tenía intención de desmantelar no era compatible con el tipo de certeza que ella describía, que había personas, circunstancias, compromisos en su mundo que hacían que la estabilidad que Ji-ho buscaba fuera para alguien cercano a él una promesa que no podría sostener con honestidad. Fue en su manera específica un acto de respeto, el tipo de honestidad que la mayoría de los hombres en su posición habrían reemplazado con ambigüedad conveniente o con promesas que el tiempo disolvería sin que nadie tuviera que nombrar la disolución. Sung Jin no hizo eso, le dijo la verdad, y Ji-ho, que había elegido a ese hombre precisamente porque era el tipo de persona que decía la verdad, aunque doliera, escuchó esa verdad y tomó una decisión que Sung Jin no anticipó. No discutió, no suplicó, no intentó renegociar los términos de algo que él había declarado no negociable. Se levantó de la mesa, lo miró por un segundo con esa calma que él todavía no ha olvidado después de todos estos años, y se fue. 3 semanas después, había desaparecido de Seúl, y Sung Jin, que había buscado porque tenía los medios para buscar y porque algo en él no terminaba de procesar la desaparición como el final que racionalmente debería ser, no encontró nada. Ji-ho había desaparecido con una eficiencia que incluso en ese momento le había producido algo parecido al respeto. Lo que Sung Jin no sabía cuando Ji-ho desapareció, lo que ella había descubierto 3 días antes de esa conversación en la mesa y que había elegido no decir porque entendía, con una claridad que la situación hacía dolorosa, que decirlo en ese contexto habría cambiado la respuesta de Sung Jin sin cambiar la verdad de fondo. Era que estaba embarazada. Había tomado esa decisión con la misma lógica fría y amorosa que caracterizaba todo lo que hacía. Si Sung Jin le había dicho la verdad sobre lo que podía ofrecerle, entonces ella sabía lo que podía ofrecerle a ese hijo. No una vida en los bordes de un mundo que no perdonaba la vulnerabilidad, no una infancia en la periferia de un hombre que por más que la quisiera, no podía ser lo que un padre necesita ser sin desmantelar lo que había tardado 20 años en construir, sino una vida construida por ella, con sus propios recursos, en sus propios términos. No fue una decisión fácil, ninguna decisión que importa de verdad lo es, pero fue una decisión que Ji-ho tomó con plena conciencia de lo que significaba y de lo que costaría. Se fue a Daejeon, donde tenía una amiga de la universidad que era de las pocas personas en su vida que no tenía ninguna conexión con el mundo de Sung Jin. Encontró trabajo en un estudio de diseño pequeño. Tuvo a su hijo, Jun, en un hospital donde nadie conocía su apellido ni su historia, y construyó, en los 7 años siguientes, exactamente lo que había prometido construirle: una vida, no grande, no espectacular, pero completamente suya, completamente honesta, completamente libre del tipo de miedo que viene de depender de algo que puede desaparecer. Los 7 años no habían sido sin pensarlo. Sung Jin había estado en su mente con la consistencia de las cosas que importan, no como obsesión, sino como presencia, como el fondo constante de una canción que ya no suena, pero cuya melodía el cerebro reproduce solo.
Y Jun había crecido con los ojos de su padre y la determinación de su madre y sin saber ninguna de las dos cosas, hasta que Ji-ho decidió que era hora, no por nostalgia, no por necesidad económica, que no tenía, sino porque Jun había empezado a hacer preguntas que tenían respuestas, y Ji-ho había decidido, hace años, que su hijo merecía las respuestas aunque fueran complicadas. El reencuentro no fue planeado en el sentido cinematográfico. Ji-ho no había ido a ese restaurante de Yongsan a encontrarse con Sung-jin. Había ido porque una clienta potencial le había propuesto una reunión ahí para discutir un proyecto de diseño, y Ji-ho, que llevaba 3 semanas de vuelta en Seúl preparando el terreno para lo que vendría, había aceptado sin saber que el restaurante era uno de los lugares donde Sung-jin aparecía regularmente. Esas coincidencias que parecen imposibles y que en realidad son el resultado de dos personas que han estado conectadas durante suficiente tiempo como para compartir órbitas sin saberlo. Sung-jin estaba en la mesa del fondo con 2 hombres que claramente eran una reunión de negocios. Estaba de espaldas a la puerta, lo cual era inusual para él. Era el tipo de hombre que siempre se sentaba de frente a la entrada, una costumbre construida en 20 años de vivir en un mundo donde la información de quién entra y cuándo entra importa. Ese detalle, que estaba de espaldas, fue lo que le dio a Ji-ho los segundos que necesitaba para procesar la situación antes de que él la viera. Vio la nuca, la reconoció antes de ver la cara, lo cual decía algo sobre los 7 años que habían pasado y sobre lo que permanece después de que el tiempo hace su trabajo. Tuvo 4 segundos para decidir, 4 segundos en los que las opciones eran claras. Salir, que era la opción que parte de ella quería tomar con esa urgencia específica del cuerpo que recuerda antes de que la mente procese, o quedarse, que era la opción que había elegido en teoría durante semanas de preparación, pero que en la práctica, con Sung-jin a 10 metros y Jun de la mano, era considerablemente más difícil de ejecutar de lo que había parecido desde la distancia. Se quedó, no porque fuera valiente en ese momento, sino porque Jun le apretó la mano con esa confianza absoluta de los niños que no saben que hay razones para tener miedo. Y ese gesto simple fue suficiente para anclarla en la decisión que había tomado antes de que el miedo tuviera tiempo de renegociarla. Caminó hacia la mesa que le indicó el mesero, y en el momento en que pasó por el ángulo de visión periférica de Sung-jin, él levantó la vista, y el tiempo hizo esa cosa que hace en los momentos que importan, se detuvo completamente. Lo que Sung-jin sintió en el segundo en que vio a Jun no fue una sospecha gradual, no fue el tipo de reconocimiento que llega despacio, que necesita tiempo para construirse, fue inmediato, tan inmediato y tan completo que las 2 personas con quienes estaba reunidos vieron algo cambiar en su expresión y tuvieron la inteligencia de volverse invisibles en sus sillas. Sung-jin conocía su propia cara. La había visto cada mañana durante 44 años. La había visto en fotografías, en videos, en los espejos de cientos de espacios diferentes. Y la cara que miraba desde la mano de Ji-ho era la suya. No similar, no parecida, la suya, con 6 años, con la inocencia específica de quien todavía no sabe que el mundo tiene capas y con esa calma en la mirada que Sung-jin reconocía como un rasgo que había creído únicamente suyo hasta ese preciso segundo. Ji-ho lo vio verlo, y en lugar de apartar la mirada, en lugar de fingir que no había ocurrido lo que había ocurrido, hizo algo que Sung-jin no esperaba. Lo miró de frente, con esa misma calma de 7 años atrás, como si hubiera ensayado este momento, que probablemente había ensayado, y hubiera decidido que la única manera de atravesarlo era con la misma honestidad con la que había atravesado todo lo demás. Sung-jin se disculpó con sus interlocutores con 3 palabras. Se levantó, caminó hacia la mesa donde Ji-ho estaba sentándose, y Jun, que había heredado la observación silenciosa de ambos padres, miró a ese hombre alto que se acercaba con la atención total de quien procesa sin filtrar. Sung-jin se detuvo frente a la mesa, miró a Ji-ho, miró a Jun, volvió a mirar a Ji-ho, y dijo con la voz de alguien que está procesando algo de una escala que sus mecanismos habituales no están equipados para manejar: ¿cuánto tiempo llevas de vuelta en Seúl? No, ¿por qué no me dijiste? No, ¿cómo pudiste? No, ninguna de las preguntas que la situación habría justificado y que él tenía el derecho de hacer. Esa pregunta específica, en ese momento específico, fue la que Ji-ho había esperado menos, y fue también la que le dijo más sobre quién era todavía el hombre que tenía enfrente.
Encontraron la manera de sentar a Jun con un libro y una limonada en una mesa adyacente, con la distancia justa para que pudieran hablar sin que él oyera todo, pero con la cercanía suficiente para que Ji-ho tuviera la vista en él en todo momento. Eso también fue algo que Sung-jin notó, que el primer movimiento de Ji-ho fue proteger al niño del peso de una conversación que era de adultos. Y ese instinto, tan automático y tan preciso, fue la primera de las muchas cosas que procesó en los minutos siguientes. Ji-ho habló primero, no con disculpas, porque había decidido hace tiempo que no había nada que disculpar en la decisión que había tomado, aunque sí había cosas que explicar. Le dijo lo que había pasado, no la versión editada que protege al que habla, la versión completa, con la cronología exacta, con las razones reales, con la honestidad que esa conversación requería y que ella le debía no a Sung-jin, sino a Jun, cuyo futuro dependía de que los adultos en su vida fueran capaces de hablar la verdad, aunque fuera difícil. Sung-jin escuchó, con esa atención que Ji-ho recordaba como una de las cosas específicas que la habían hecho elegirlo en primer lugar, la capacidad de estar completamente presente en una conversación sin que ninguna parte de él estuviera en otro lugar. Cuando ella terminó, él guardó silencio durante casi un minuto, no el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, el silencio activo de quien está procesando con seriedad lo que acaba de recibir. Y luego dijo algo que Ji-ho no esperaba, que no había incluido en ninguno de los escenarios que había imaginado durante semanas de preparación. Tomaste la decisión que creíste que era la correcta con la información que tenías, la misma cosa que te pedí que entendieras cuando te dije lo que te dije. No puedo estar en desacuerdo con el mecanismo, aunque el resultado me haya costado 7 años que no voy a recuperar. Hubo otro silencio, más corto, y luego, ¿él sabe algo? Ji-ho dijo que no, que sabía que su padre era alguien que su madre había amado y que había circunstancias complicadas. Nada más. Sung-jin asintió. Miró a Jun, que en ese momento levantó la vista de su libro y los miró a los dos con esa mirada directa que Sung-jin ya reconocía como completamente suya. Y Sung-jin hizo algo que Ji-ho nunca lo había visto hacer en 2 años de relación: sonreír sin calcular el efecto de la sonrisa. Lo que ocurrió en los 3 días siguientes fue el tipo de proceso que las historias simplifican, pero que en la realidad tiene la densidad de todo lo que se acumuló durante 7 años sin poder moverse. Sung-jin y Ji-ho tuvieron 4 conversaciones más, cada una más honesta que la anterior, cada una construida sobre la base de 2 personas que habían elegido, en circunstancias diferentes, decirse la verdad aunque costara. No había romantización. No había la presión de 7 años de distancia convirtiendo lo que había sido en algo más perfecto de lo que fue. Había 2 adultos de 44 y 36 años respectivamente, con vidas construidas por separado con solidez real, evaluando qué era verdad ahora y qué era lo correcto ahora. La conversación más difícil fue sobre Jun, no sobre la logística, que era la parte que podría parecer más complicada, pero que resultó ser la más manejable, sino sobre el peso que implica decirle a un niño de 6 años que el mundo que conoce tiene una dimensión que no sabía que existía. Sung-jin fue directo sobre algo que Ji-ho necesitaba escuchar y que él dijo con la misma honestidad con que había dicho todo lo demás, que el mundo en que él vivía tenía riesgos reales para las personas cercanas a él, que eso no había cambiado, y que cualquier decisión sobre el rol que tendría en la vida de Jun tenía que ser tomada con plena conciencia de eso. No como disculpa para no estar, sino como el tipo de honestidad que Ji-ho había elegido hace 7 años como criterio para las decisiones que afectaban a su hijo. Ji-ho lo escuchó, y respondió con algo que llevaba 7 años pensando. Por eso no te dije cuando me fui. No porque no creyera que tenías derecho a saber, sino porque en ese momento no había manera de separar lo que eras de lo que hacías, y mi hijo no podía crecer en esa intersección. Eso todavía es verdad. La pregunta es si puede haber algo fuera de esa intersección que sea real y que sea suficiente. Sung-jin tardó un día en responder esa pregunta, y cuando respondió, lo hizo no con palabras, sino con una acción que Ji-ho nunca esperaba. Llegó a la reunión siguiente con un sobre. Dentro había la documentación del inicio de un proceso que había activado sin decírselo, un proceso legal que comenzaba a separar su nombre de las estructuras que lo habían definido durante 20 años. No estaba terminado. Tardaría años, pero había comenzado, y comenzar en ese mundo era lo más difícil. Hay una pregunta que esta historia hace de manera incómoda y que vale la pena nombrar directamente porque es la que está debajo de todo lo demás. ¿Tenía Ji-ho el derecho de tomar esa decisión sola?
Es una pregunta que las personas que conocen la historia tienen opiniones fuertes sobre ella, y esas opiniones son consistentemente diferentes dependiendo desde dónde la miren. Los que responden que no argumentan lo obvio. Sung Jin era el padre, tenía el derecho de saber. La decisión de criarlo sin esa información fue unilateral y tuvo consecuencias que él no eligió. Esos argumentos son válidos. Los que responden que sí señalan algo igualmente válido, que Ji-ho tomó esa decisión con la única información que tenía disponible, que era la que el propio Sung Jin le había dado, que el mundo en que vivía Sung Jin tenía riesgos documentados para las personas cercanas a él, que la alternativa, decírselo y negociar desde una posición de embarazo con un hombre que acababa de decirle que no podía ofrecerle certeza, no era una alternativa neutra, sino una con sus propias consecuencias imposibles de predecir. La verdad incómoda es que ambas respuestas son correctas en parte y ninguna es completamente suficiente, porque la situación en que Ji-ho tomó esa decisión no tenía una opción que fuera correcta desde todos los ángulos, solo tenía opciones con distribuciones de costo, y Ji-ho eligió la que distribuía el costo de maneras que ella podía manejar y que su hijo pagaría lo menos posible. Eso no la hace perfecta, la hace humana, tomando una decisión humana en una situación donde la perfección no era una opción disponible. Lo que sí es cierto, y lo que esta historia ilustra con una claridad que va más allá del drama, el precio de las verdades no dichas siempre llega. No necesariamente como castigo, no necesariamente como destrucción. A veces llega como un niño de 6 años con los ojos exactos del hombre al que no le dijiste lo que debías haberle dicho. Y cuando llega de esa manera, la única respuesta que tiene valor real es la misma que eligieron Ji-ho y Sung Jin, la verdad completa, dicha con la honestidad que la situación requiere y sin el lujo de la narrativa que te protege. Jun tiene 8 años hoy. Sabe quién es su padre. No todos los detalles. Hay detalles que tienen su momento, y ese momento no ha llegado todavía, pero sí la verdad esencial, que es un hombre que existía antes de que él naciera, que su madre tomó decisiones difíciles por razones que tenían que ver con protegerlo, y que ahora, en la medida en que las circunstancias lo permiten, ese hombre está presente de maneras que son reales, aunque no sean las de una familia convencional. Sung Jin está en el proceso que comenzó con ese sobre. Lento como lo son estos procesos cuando se hacen de verdad y no como gesto, con los costos reales que implica desmantelar 20 años de estructura, sin la garantía de que al final del proceso haya una vida que se parezca a lo que Ji-ho y él podrían haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes, pero con la certeza que ambos comparten, aunque no siempre la nombren, de que lo que están construyendo ahora está construido sobre verdad. Y lo construido sobre verdad, aunque sea más lento y más costoso, tiene una solidez que lo conveniente nunca produce. Ji-ho tiene su estudio de diseño en Seúl ahora, el mismo trabajo que había construido en Daejeon, trasladado a la ciudad que siempre fue la suya aunque la hubiera dejado por 7 años. Trabaja, cría a su hijo, navega una relación con Sung Jin que no tiene nombre preciso en ningún idioma, pero que ambos entienden con claridad porque la han construido palabra a palabra, decisión a decisión, con la honestidad que los definió desde el principio. Hay una escena que Ji-ho recuerda de los primeros días después del reencuentro. Jun y Sung Jin en la misma habitación por primera vez, con la incomodidad natural de dos personas que son extrañas y que sienten que no deberían serlo. Y Jun mirando a Sung Jin con esa mirada directa y sin filtros que había heredado de los dos, y preguntando, con la precisión devastadora de los niños, ¿por qué tienes mis ojos? Sung Jin lo miró, y respondió con la voz de alguien que ha aprendido, tarde pero bien, que la verdad siempre es la respuesta correcta aunque sea la más difícil. Porque tú tienes los míos. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún párrafo reconociste una emoción que creías solo tuya, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez tomaste una decisión difícil para proteger a alguien que amabas y cuánto tiempo tardaste en saber si había sido la correcta? Queremos leer tu historia, porque aquí las decisiones que nadie aplaude pero que costaron todo merecen ser escuchadas.